Estás a punto de entrar en un mundo donde la fe se mezcla con secretos oscuros y desapariciones que nadie se atreve a investigar. Lo que voy a contar aquí no es ficción, son historias reales de jóvenes que simplemente desaparecieron, dejando familias destrozadas y una red de silencio que parece imposible de romper. En este video descubrirás cómo instituciones que deberían proteger terminan escondiendo algo mucho peor. Una red secreta que manipula, engaña y destruye vidas bajo el manto de la religión. Prepárate para sentir el miedo, la angustia y la rabia de quienes vivieron este infierno. Y si crees que esto es un caso aislado, espera ver los demás videos de nuestro canal. Aquí reunimos relatos impactantes, denuncias inéditas e historias que te harán cuestionar ¿qué pasa realmente detrás de las puertas cerradas de las instituciones religiosas en nuestro país y en el mundo? No es solo un video, es el comienzo de un viaje para abrir los ojos y entender una realidad que muchos prefieren esconder. Quédate conmigo hasta el final porque esta historia puede ser mucho más grande de lo que imaginas. Si te interesa conocer más historias como esta, no olvides suscribirte al canal, compartir este video, dejar tu like y comentar qué te pareció. Tu apoyo es fundamental para que sigamos sacando a la luz estas verdades ocultas. Nunca pensé que una simple carta pudiera cambiarlo todo para mí. Fue un día que parecía normal. Estaba en casa intentando organizar algunas cosas del trabajo cuando el cartero dejó caer un sobre sin remitente. Lo abrí con desconfianza, pensando que sería alguna publicidad o un error. Pero allí estaban doces. Una foto de mi hijo, Lucas San. Lo que me paralizó no fue solo eso, sino que era una foto reciente. Algo imposible, porque él desapareció hace más de 3 años. Mi corazón empezó a latir a 1000 y las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el sobre. No tenía ninguna firma, solo esa imagen y un mensaje corto: está aquí, busca donde nadie quiere mirar. No sabía si sentir esperanza o miedo. La policía siempre dijo que se había fugado, que era un caso común, y el dolor de no tener respuestas era algo que cargaba todos los días. Pero esa carta me hizo dar cuenta de que algo muy raro estaba pasando, algo que nadie quería contarme. Decidí que ese día no me quedaría de brazos cruzados. Tomé todo lo que sabía sobre los grupos vocacionales que él frecuentaba y empecé a buscar pistas, cualquier cosa que pudiera llevarme hasta él. Lo que no esperaba era que esa búsqueda me lanzara a una pesadilla mucho más grande de lo que podía imaginar. Empecé por buscar en internet todo lo que pudiera sobre esos grupos vocacionales, que decían ser misiones religiosas para jóvenes. Pero algo nunca me cuadró con eso. Encontré varios foros y páginas donde gente comentaba desapariciones similares. Todos adolescentes que desaparecían justo antes de cumplir los 18 años y siempre la policía cerraba los casos como fugas voluntarias. Empecé a sentir un nudo en el estómago, porque no era solo mi hijo. Había muchas historias igual de tristes y misteriosas. Luego encontré un dato que me heló la sangre. En varios exorfanatos, que oficialmente ya no funcionaban, estaban mencionados como bases para esas misiones. Pero nadie sabía nada real sobre lo que pasaba ahí adentro. Me armé de valor y decidí que tenía que ir a uno de esos lugares, aunque no sabía qué me iba a encontrar. Sentí miedo, pero también una desesperación tan grande que no me dejaba pensar en otra cosa. Quería respuestas, no importaba a qué costo. Cuando llegué al primer exorfanato, el lugar estaba en ruinas, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis. El aire olía a humedad y abandono, y la sensación de vacío era abrumadora. Caminé con cuidado, escuchando cada ruido, porque algo en ese sitio me ponía los pelos de punta. No había señales de vida, pero cada paso hacía que mi corazón latiera más fuerte, como si estuviera invadiendo un lugar prohibido. Sentí que alguien me observaba, aunque no había nadie. Mientras exploraba, encontré documentos viejos tirados en el suelo, papeles que mencionaban nombres, fechas y movimientos de chicos que habían estado ahí. Los nombres coincidían con varios de los desaparecidos que había leído en las redes. Me di cuenta de que ese sitio no era solo un orfanato abandonado, sino una fachada para algo mucho más oscuro. En ese momento, la idea de que mi hijo estuviera atrapado allí se volvió más real y aterradora. ¿Qué
nunca. Después de esa visita, empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Mi teléfono vibraba con mensajes anónimos que nunca abría, y sentía que alguien me seguía cada vez que salía de casa. Empecé a recibir llamadas con silencio al otro lado, y aunque colgaba rápido, el miedo se fue metiendo en mis huesos. Sabía que alguien no quería que siguiera investigando, pero no podía detenerme. No cuando tenía una esperanza de encontrar a Lucas, decidí contactar con la ONG que lleva casos de abusos en instituciones religiosas. Ellos tenían registros de varios adolescentes desaparecidos con el mismo patrón, y confirmaron que muchos casos fueron archivados sin investigar a fondo. Me dijeron que había un entramado de personas usando esos grupos vocacionales como fachada para algo ilegal, y que los exorfanatos eran puntos clave para ese tráfico. La realidad era peor de lo que imaginaba, y mi desesperación crecía al saber que no estaba sola en esa lucha. Con la ayuda de la ONG, conseguí algunos documentos y testimonios que nadie había querido publicar. Era una red bien armada, con conexiones dentro de las iglesias y autoridades locales que hacían la vista gorda. Cada vez que intentaba alertar a alguien, me topaba con un muro de silencio y negación. Pero esas evidencias que reunimos confirmaban que los chicos no se escapaban voluntariamente. Eran sacados y enviados a lugares donde nadie podía encontrarlos. Una de las cosas que más me marcó fue leer un testimonio de una chica que logró escapar de uno de esos centros. Contaba que la mantenían aislada, sin contacto con el mundo, y que la obligaban a participar en rituales extraños para justificar la fachada religiosa. Me estremecí al imaginar que Lucas podría estar pasando por lo mismo, atrapado en un infierno disfrazado de misión divina. Esa mezcla de terror y esperanza me consumía. Empecé a investigar las ubicaciones que me dieron, visitando varios lugares que parecían normales a simple vista, pero que escondían algo terrible. En uno de ellos, noté que la entrada tenía cámaras de seguridad y un portón que nadie abría a menos que conocieras el código. Sentí que estaba pisando terreno peligroso, y aunque mi instinto me gritaba que me alejara, no podía dejar de buscar pistas. Era como si todo estuviera diseñado para que nadie supiera qué pasaba dentro. En una ocasión, conseguí hablar con un ex empleado que había dejado el lugar por miedo. Me contó cosas que me helaron la sangre en transportes nocturnos, chicos que no volvían, voces que se escuchaban desde los sótanos. Me rogó que me fuera, que no me metiera más. Pero yo ya había cruzado una línea. No podía parar, porque mientras más sabía, más comprendía que el destino de Lucas estaba ligado a ese lugar oscuro y silencioso. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba sola en mi casa cuando escuché un ruido afuera, algo que no debería estar ahí. Miré por la ventana y vi una camioneta negra estacionada frente a mi casa, sin luces, encendidas. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. No reconocí a nadie, pero supe al instante que no era una coincidencia. Sentí que me estaban vigilando, que habían venido a detenerme o a callarme. Esa noche no pude dormir. Cada sombra parecía esconder algo. Cada sonido me ponía en alerta. Empecé a recibir más mensajes anónimos, con advertencias veladas y fotos borrosas de lugares que yo había visitado. Todo eso me hizo dar cuenta de que la red era mucho más grande y peligrosa de lo que podía imaginar. Sin embargo, no podía rendirme. El pensamiento de que Lucas seguía ahí, en algún lugar, me daba fuerzas para seguir adelante. Al día siguiente, decidí volver a uno de los exorfanatos, pero esta vez con una cámara para documentar lo que encontrara. Quería tener pruebas concretas, algo que pudiera mostrar a la policía o a alguien que me creyera de verdad. Cuando llegué, la entrada estaba vacía, pero sentí que el lugar respiraba una especie de amenaza. Silenciosa. Empecé a grabar cada rincón, cada puerta cerrada y las ventanas rotas, mientras mi mente no dejaba de imaginar lo que podría estar oculto tras esos muros. Mientras caminaba por el pasillo principal, escuché un ruido detrás de una puerta que estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró, pero también sentí una mezcla de miedo y esperanza. Me acerqué despacio y asomé la cámara. No había nadie, solo una habitación vacía con marcas en el suelo y paredes rayadas con mensajes escritos a mano. Como si alguien hubiera estado pidiendo ayuda. Fue un golpe brutal, entender que allí estuvieron y que quizás todavía había alguien atrapado. Volví a casa con la grabación,
Pero cuanto más veía esos mensajes garabateados, más me atormentaba la idea de que alguien más estaba sufriendo lo mismo que Lucas. Traté de descifrar lo que decían, pero era todo confuso y desgarrador. Sentí un peso enorme en el pecho, como si estuviera cargando con el dolor de todos esos jóvenes desaparecidos. Cada palabra parecía un grito silencioso, y no podía entender cómo nadie más estaba viendo eso. Al día siguiente, intenté mostrarle la grabación a la policía, esperando que al fin alguien me escuchara. Pero, como siempre, me miraron con desdén y me dijeron que no había nada que investigar, que era solo un lugar abandonado sin importancia. Fue frustrante y humillante, pero no me dejé vencer. Sabía que si no hacía algo, esos chicos nunca tendrían justicia, ni siquiera un recuerdo. Decidí que tenía que buscar ayuda fuera del sistema oficial. Contacté con periodistas independientes y activistas que ya estaban alertas sobre esos casos. Fue un respiro encontrar personas que sí creían en la posibilidad de que algo oscuro estuviera ocurriendo bajo la fachada religiosa. Empezamos a reunir testimonios, documentos y todo lo que pudiéramos. Pero la red de silencio seguía siendo un muro difícil de romper. Una noche, mientras revisaba correos, recibí un mensaje que me dejó sin aliento. Era un audio, con voces de jóvenes llorando y suplicando ayuda, grabado desde algún lugar desconocido. El sonido era tan real y cercano que me rompió por dentro. Sabía que estaba escuchando fragmentos de la verdad oculta, y que había entrado en un mundo del que no podía escapar, aunque quisiera. Desde ese día, empecé a vivir con una paranoia constante. Cada vez que sonaba el teléfono, temía que fuera alguien de esa red oscura, que vinieran por mí o que quisieran hacerme callar. Cambié mis hábitos, dejé de salir sola y siempre avisaba a alguien dónde estaba, pero a pesar de todo eso, el miedo no podía detenerme. Sentía que la verdad era más importante que mi seguridad personal. Lucas y todos los chicos desaparecidos merecían que alguien luchara por ellos. Lo peor era la incertidumbre que me consumía cada noche. No saber si mi hijo estaba vivo o muerto, si sufría o estaba atrapado en algún lugar al que no podía llegar. Esa espera era una tortura, y aunque a veces sentía que no iba a soportar más, algo dentro de mí me obligaba a seguir buscando respuestas, a seguir luchando contra ese silencio que quería sepultarlo todo. En uno de mis intentos por reunir más información, conseguí contactar a una mujer que decía haber perdido a su hija en circunstancias similares. Nos reunimos en un lugar público, y aunque al principio desconfié, pronto entendí que su dolor era igual al mío. Me contó cómo había seguido pistas similares, visitado esos mismos lugares abandonados, y cómo había recibido amenazas anónimas para que dejara de buscar. Su historia me dio fuerzas para no rendirme, pero también me confirmó que estábamos enfrentando algo mucho más grande y peligroso. Mientras hablábamos, mencionó un nombre que no había escuchado antes: Anuna, organización religiosa que operaba bajo la fachada de ayuda social, pero que según ella estaba involucrada en el tráfico de menores. Me explicó que habían sido denunciados varias veces, pero que siempre lograban evadir la justicia gracias a contactos poderosos. Esa revelación me hizo temblar, porque sabía que estaba pisando terreno minado, y que cualquier paso en falso podría costarme caro. A partir de ese momento, me volví más cuidadosa con mis movimientos y con la gente en la que confiaba. Cada llamada o mensaje era analizado con paranoia, porque sabía que había ojos y oídos en todas partes. Empecé a usar redes anónimas para comunicarme con otros familiares y víctimas, buscando armar una red de apoyo que pudiera resistir las amenazas. Y el silencio fue agotador, pero sentir que no estaba sola me dio un poco de esperanza en medio de tanta oscuridad. Un día, recibí un paquete sin remitente en la puerta de mi casa. Dentro había documentos con nombres, fechas y direcciones, junto con fotos que mostraban a varios jóvenes, incluyendo a Lucas, en lugares que no reconocía. No tenía idea de quién me había enviado eso, ni por qué confiaban en mí, pero era la primera prueba concreta que tenía de que mi hijo seguía vivo, aunque atrapado en un mundo del que nadie hablaba. Después de recibir ese paquete, mi vida cambió de nuevo. No podía dormir, no podía comer bien. Todo lo que hacía tenía ese peso encima. Comencé a buscar cada una de esas direcciones, aunque muchas de ellas eran difíciles de localizar o parecían abandonadas.
pero no podía detenerme. Cada imagen, cada nombre, me recordaba que había gente sufriendo y que yo debía seguir adelante, aunque fuera sola contra el mundo. En una de esas direcciones, encontré un pequeño edificio con rejas en las ventanas y una puerta siempre cerrada. No había señales de vida afuera, pero sentí que dentro ocurría algo terrible. Quise quedarme más tiempo para observar, pero el miedo me hizo irme rápido. Aún así, no podía sacarme la imagen de ese lugar de la cabeza, como si me estuviera llamando para que no dejara de buscar. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que no era la única persona que había recibido ese tipo de información. En los grupos que formamos en línea, varias familias compartían documentos similares, con fotos y direcciones que parecían formar una red secreta. Cada nuevo dato reforzaba la idea de que todo esto estaba mucho más organizado de lo que imaginaba, y que esas misiones religiosas eran una fachada para algo monstruoso. Un día, mientras revisaba mensajes en uno de esos grupos, me topé con una noticia que me heló la sangre en un incendio en uno de los ex-orfanatos, donde sospechábamos que muchos jóvenes estaban retenidos. Según decían, había varias personas desaparecidas y los bomberos no encontraron nada dentro. Todo parecía un intento de borrar pruebas y silenciar a los que podían hablar. Esa noticia me dejó sin aliento y con una sensación de urgencia que no me permitía detenerme. Después del incendio, sentí que el peligro estaba cada vez más cerca. Las amenazas se hicieron más frecuentes y los mensajes anónimos dejaron de ser solo advertencias, comenzaron a mostrar detalles sobre mi vida diaria, nombres de personas cercanas, horarios y lugares que frecuentaba. Vivir así era una tortura constante, pero no podía dejar que el miedo ganara. Mi hijo y todos esos chicos desaparecidos dependían de que alguien no bajara los brazos. En medio de esa presión, recibí una llamada que cambió todo. Una voz distorsionada me dijo que si seguía buscando, sufriría las consecuencias. Pero también me dieron una pista en un nombre, una dirección, un horario. Decidí que tenía que arriesgarlo todo y seguir esa pista, aunque no sabía qué iba a encontrar. Ese día, sin saberlo, comenzó la parte más peligrosa de mi búsqueda. Llegué al lugar señalado justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. La zona era un barrio olvidado, con calles oscuras y casas deterioradas. Había un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera detenido. Me acerqué con cuidado a la puerta que me indicaron, el pulso acelerado y la mente llena de miedo y esperanza al mismo tiempo. Toqué varias veces y, después de un rato, una ventana se abrió apenas, dejando ver una figura que parecía vigilante. Me pidieron que esperara y, después de unos minutos que se hicieron eternos, me abrieron la puerta con cautela. El interior estaba oscuro, pero sentí un olor rancio y pesado, mezcla de humedad y polvo. Me hicieron pasar a una pequeña habitación donde había una mujer mayor que me observaba con una mirada fría y cansada. En ese instante, supe que estaba entrando en un mundo del que quizás no podría salir igual. La mujer me habló en voz baja, como si temiera que alguien escuchara. Me dijo que había estado ahí por años, cuidando a algunos jóvenes que nadie reclamaba, que habían sido traídos por esos grupos religiosos con promesas falsas. Contó que muchos habían desaparecido sin dejar rastro y que el lugar servía como refugio y prisión al mismo tiempo. Su mirada reflejaba cansancio, pero también un miedo profundo que me hizo estremecer. Mientras escuchaba, pude notar que detrás de ella había una puerta que parecía esconder algo más. Pregunté con cautela y me advirtió que no debía entrar ahí. Pero en ese momento, una sensación de urgencia me invadió, una mezcla de curiosidad y desesperación por saber la verdad. Sentí que estaba al borde de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía sobre la desaparición de mi hijo. No pude resistir la tentación y me acerqué a esa puerta con la cámara aún en mano. Al abrirla, un olor penetrante me golpeó el rostro, mezclado con humedad y algo metálico que no pude identificar al instante. La habitación era pequeña y lúgubre, con paredes cubiertas de marcas y lo que parecían manchas antiguas. En el centro, un colchón gastado y algunas pertenencias dispersas que daban la impresión de que alguien había estado ahí recientemente. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y una mezcla de tristeza y rabia me invadió. Pensar que mi hijo podría haber estado encerrado en un lugar así me rompía el alma. Quise quedarme más tiempo para buscar pistas, pero una sensación de peligro inminente me obligó a cerrar la puerta.
y alejarme rápido. Sabía que ese lugar guardaba secretos que muchos querían mantener ocultos a toda costa. Cuando salí de esa casa, sentí que una sombra me seguía, una presencia invisible que se pegaba a mis pasos. Caminé rápido, mirando por encima del hombro, con el corazón en la garganta. No podía creer que todo eso estuviera pasando tan cerca de mí, y que nadie quisiera verlo. La sensación de vulnerabilidad era insoportable, pero sabía que no podía detenerme ahora, que la verdad tenía que salir a la luz, sin importar el costo. Al llegar a casa, revisé de nuevo las fotos y documentos que había recibido, tratando de encontrar algún patrón o pista que me ayudara a conectar todo lo que estaba descubriendo. Fue entonces que noté algo que hasta ese momento había pasado desapercibido: Anne, un símbolo repetido en varios papeles. Una especie de marca que parecía un logo, pero que no correspondía a ninguna organización conocida. Esa imagen me llenó de inquietud, porque entendí que estaba frente a algo más grande y más organizado de lo que jamás había imaginado. Empecé a buscar ese símbolo en internet, pero no encontré nada claro. Era como si fuera una marca creada para mantener todo en secreto, un código entre ellos. Esa idea me hizo sentir aún más atrapada en un juego peligroso, donde cada paso que daba podía ser observado por personas que no querían que la verdad saliera a la luz. Sentía que estaba en medio de algo demasiado grande para mí, pero no podía retroceder. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos extraños fuera de mi ventana. Miré y no vi nada, pero mi instinto me decía que no estaba sola. La paranoia se apoderó de mí, y me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada por mi hijo, se había convertido en una pesadilla que no sabía cómo terminaría. Al día siguiente, decidí que debía tomar medidas más drásticas. Empecé a grabar todo lo que podía en conversaciones, lugares que visitaba, cualquier cosa que pudiera servir como prueba. Sentía que cada pequeño detalle podría ser la clave para desmantelar esa red oscura, aunque sabía que no sería fácil ni seguro. La adrenalina mezclada con el miedo se convirtió en mi combustible, impulsándome a seguir adelante a pesar de todo. Mientras revisaba las grabaciones, noté algo inquietante varias veces. En el fondo de los videos aparecían figuras sospechosas que parecían vigilarme. No estaban muy claras, pero era suficiente para saber que me estaban siguiendo. Esa confirmación de que había alguien detrás de mí me hizo entender que estaba más cerca de la verdad de lo que creía, y que no podía bajar la guardia ni un segundo. Cada vez que salía, sentía que me acechaban. Caminaba por las calles con la mirada alerta, buscando cualquier señal que me indicara que estaba siendo seguida. Hubo momentos en que la ansiedad me paralizaba y pensé en dejar todo. Pero la imagen de Lucas y de todos esos chicos desaparecidos me empujaba a seguir, sin importar el peligro. Sentía que estaba en una carrera contra el tiempo, pero no sabía si estaba ganando o perdiendo. Una tarde, mientras esperaba en una parada de autobús, vi a un hombre que parecía observarme con demasiada atención. Traté de evitarlo, pero él siguió mis movimientos sin disimulo. En ese momento, comprendí que no estaba sola, que había ojos en todas partes. Mi corazón se aceleró, y supe que esa persecución era solo el comienzo de algo mucho más oscuro y aterrador. Al día siguiente, decidí que tenía que cambiar mi rutina para no ser tan predecible. Empecé a tomar diferentes caminos, a variar horarios y a evitar lugares concurridos. Pero la paranoia no desaparecía, y sentía que esa red invisible me seguía de cerca, controlando cada paso. Era agotador, pero no podía permitirme un error. La vida de Lucas y de otros jóvenes estaba en juego, y eso me mantenía alerta, aunque agotada. En medio de esa tensión, recibí un mensaje inesperado, en una dirección y una hora. Para un encuentro, el mensaje decía que podría obtener respuestas si iba sola y sin avisar a nadie. El miedo me paralizó, pero la desesperación fue más fuerte. Sabía que podía ser una trampa, pero también era la única pista concreta que tenía. Así que decidí ir, aunque sin tener idea de lo que me esperaba. Llegué al lugar indicado justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Era un edificio viejo, con las ventanas tapadas y un portón cerrado que chirriaba al abrirse. El ambiente estaba cargado y sentí que cada paso me llevaba más adentro de una trampa invisible. A pesar del miedo, respiré profundo y avancé,
decidida a enfrentar lo que fuera que me esperaba dentro. Tenía que saber la verdad, sin importar el costo. Al entrar, fui recibida por un silencio sepulcral. El aire era frío y pesado, y apenas podía distinguir figuras moviéndose en las sombras. Sentí una mezcla de terror y determinación mientras caminaba por los pasillos oscuros, sin saber si encontraría a Lucas o si estaba caminando hacia mi propia perdición. Cada segundo era un golpe al corazón, una batalla entre la esperanza y el miedo. Mientras avanzaba, mis pasos resonaban en las paredes desnudas y el eco parecía multiplicar mi miedo. De repente, escuché un susurro distante, casi imperceptible, pero suficiente para detenerme en seco. Mi cuerpo se tensó, y por un momento pensé en dar la vuelta, pero la necesidad de encontrar a Lucas me empujó a seguir adelante, aunque el pánico comenzaba a dominarme. En un cuarto al final del pasillo, vi una puerta entreabierta y una luz tenue que escapaba por la rendija. Me acerqué con cuidado, y al mirar dentro, lo que vi me dejó sin aliento. Había varias camas improvisadas y objetos personales tirados por el suelo. Todo parecía indicar que ese lugar servía de refugio para quienes estaban atrapados. Sentí una mezcla de alivio y desesperación, porque sabía que podría estar más cerca de mi hijo, pero también sabía que el peligro no había terminado. Mientras seguía explorando ese lugar, pude escuchar voces apagadas que venían de una habitación cercana. Mi corazón se aceleró y me acerqué con cautela, intentando no hacer ruido. Cuando asomé la cabeza, vi a varios jóvenes sentados en el suelo, con la mirada perdida y cuerpos agotados. Algunos intentaban hablar, pero el miedo los silenciaba. Supe en ese instante que estaba frente a la realidad que tanto había buscado y que esos chicos necesitaban ayuda urgente. Intenté hablar con ellos, pero las palabras no salían como quería. Les prometí que haría todo lo posible para sacarlos de ahí, aunque no sabía cómo. Sentí una mezcla de tristeza y rabia que me consumía por dentro. Era imposible no pensar en Lucas, en qué estado estaría, si me estaba escuchando o si siquiera recordaba quién era su madre. La desesperación se volvió insoportable, pero también me dio fuerza para seguir adelante. Decidí que debía regresar para buscar ayuda, pero sabía que salir de ahí no sería fácil. Mientras caminaba por el pasillo, escuché pasos apresurados que se acercaban, y un miedo paralizante me invadió. Corrí hacia la salida lo más rápido que pude, sin atreverme a mirar atrás. Sentí que me perseguían, que querían impedir que contara lo que había visto. Al salir, el aire fresco me golpeó el rostro, pero el temor no me abandonaba. De vuelta en casa, temblaba de nerviosismo mientras trataba de organizar toda la información y las grabaciones que había conseguido. Sabía que lo que tenía era demasiado importante como para guardarlo solo para mí. Tenía que compartirlo, hacer que el mundo supiera lo que pasaba en esos lugares ocultos bajo la máscara de religión. Pero también sabía que eso me ponía en peligro y que cada paso adelante era un riesgo que debía asumir. Las semanas siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo constante. Empecé a colaborar con periodistas y activistas para exponer la red que había descubierto, pero cada avance era lento y peligroso. Los mensajes amenazantes no cesaban, y la paranoia me acompañaba a cada momento. Sin embargo, la idea de que otros pudieran sufrir como Lucas me mantenía firme, aunque el desgaste emocional fuera enorme. Un día, recibí una llamada inesperada. Una voz desconocida me advirtió que dejara de buscar, o las consecuencias serían graves. Sentí que todo el peso del mundo caía sobre mí, pero también comprendí que ya no había marcha atrás. La verdad estaba ahí, en algún lugar, y aunque no supiera qué iba a pasar, tenía que seguir adelante, por Lucas y por todos los que aún no tenían voz. Con el tiempo, la investigación empezó a atraer atención, aunque nunca la suficiente para hacer temblar a los poderosos detrás de la red. En reuniones clandestinas y mensajes codificados, supe que había gente dentro del sistema que intentaba frenar cualquier avance. La sensación de estar atrapada en una lucha desigual era abrumadora, pero no podía detenerme. La vida de mi hijo y de tantos otros dependía de eso. En medio de todo ese caos, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era la misma persona que antes de recibir aquella carta. La búsqueda de Lucas me había llevado a conocer un mundo oscuro y peligroso, donde la mentira y el silencio reinaban. Y aunque todavía no tengo respuestas, sigo aquí, compartiendo esta historia porque sé que alguien, en algún lugar, puede estar pasando por lo mismo,
y necesitas saber que no estás solo. Un día recibí una carta que parecía ser diferente a todas las demás. No tenía fotos ni mensajes crípticos, solo unas pocas palabras escritas a mano: no estamos cerca. No pierdas la esperanza. Ese pequeño mensaje fue como una chispa en medio de la oscuridad, un recordatorio de que, a pesar de todo, la búsqueda no estaba en vano. Sin embargo, también me recordó que el peligro seguía latente y que cada paso podría acercarme más a algo que no estaba preparada para enfrentar. Desde entonces, la sensación de estar vigilada se intensificó. Cada ruido fuera de mi casa me ponía en alerta. Cada desconocido en la calle parecía ocultar una amenaza. Vivir con ese miedo constante fue agotador, pero la esperanza de encontrar a Lucas me mantenía en pie. Esta búsqueda, aunque cruel y dolorosa, se convirtió en la parte más importante de mi vida y no sé cuándo, o si alguna vez, terminará. Los meses siguientes fueron un vaivén de emociones. A veces sentía que estaba avanzando, que la verdad estaba a mi alcance, y otras veces la oscuridad parecía tragármela por completo. Pero nunca me permití rendirme, porque sabía que detrás de cada nombre, cada rostro desaparecido, había una historia que merecía ser contada y una familia que esperaba una respuesta. Esa responsabilidad me pesaba, pero también me daba fuerza. En más de una ocasión, recibí señales que no podía ignorar: en objetos movidos en mi casa, llamadas sin respuesta y la sensación constante de que alguien estaba observando cada uno de mis movimientos. A pesar del miedo, seguí adelante, convencida de que la única forma de romper el ciclo era enfrentando a quienes mantenían este secreto oscuro. La verdad, aunque aterradora, debía salir a la luz, y yo sería la que la llevara. Cada día que pasaba sentía que me estaba adentrando en un laberinto sin salida, un mundo donde las mentiras y el silencio eran las paredes que me atrapaban. Las amenazas no solo eran externas, también venían de personas que conocía que preferían ignorar lo que estaba pasando para no meterse en problemas. Eso me dolía casi tanto como la desaparición de Lucas, porque demostraba que el miedo y la indiferencia podían ser tan destructivos como la propia red que buscaba derribar. Sin embargo, hubo momentos en los que, a pesar de todo, sentí la presencia de una fuerza mayor a mí, una especie de esperanza que me mantenía en pie cuando todo parecía perdido. Era como si Lucas, o quizás todos esos chicos, me estuvieran enviando un mensaje silencioso para no abandonar la lucha. Esa pequeña luz en la oscuridad fue lo único que me permitió seguir adelante, día tras día, sin rendirme ante el terror y la desesperación. Una noche, mientras revisaba unas grabaciones que había logrado obtener, escuché algo que no esperaba. Una voz débil, casi un susurro, llamando a alguien por nombre. Fue tan tenue que dudé si lo había imaginado, pero ese pequeño sonido me dio una mezcla de miedo y esperanza. Sentí como si Lucas me estuviera hablando a través del tiempo y el silencio, y esa conexión invisible me hizo querer seguir buscando, a pesar de todo. Con el paso del tiempo, entendí que esta búsqueda no era solo mía, sino de todas las familias que habían perdido a sus hijos en circunstancias similares. Me uní a un grupo de madres y padres que compartían sus historias y luchas, y juntos empezamos a crear un mapa de los lugares donde estos jóvenes habían sido vistos por última vez. Esa red de apoyo fue vital para no sentirme tan sola en medio de la oscuridad que me rodeaba. A medida que avanzábamos con el grupo, la cantidad de detalles y testimonios nos permitió identificar patrones que antes pasaban desapercibidos. Cada historia era una pieza del rompecabezas, y aunque el cuadro completo era aterrador, nos daba una guía para continuar. Sabíamos que estábamos enfrentando a una red organizada y que desafiarla significaba exponernos a muchos riesgos, pero la esperanza de encontrar a nuestros hijos nos mantenía firmes. Una tarde, mientras revisábamos documentos, descubrimos un listado con nombres y fechas que coincidían con muchos de los desaparecidos. Algunos tenían anotaciones en código y símbolos que no logramos descifrar, pero uno de los miembros del grupo, que tenía experiencia en criptografía, comenzó a trabajar en ello. Fue un avance significativo que nos hizo sentir que estábamos más cerca de la verdad, aunque también aumentó nuestra ansiedad por lo que podríamos descubrir. Pasaron las semanas y la investigación avanzaba, pero con cada nuevo dato, el peligro se hacía más real. Algunos miembros del grupo comenzaron a recibir amenazas directas, y la paranoia se apoderó de todos. A pesar del miedo,
nadie quiso rendirse. Sabíamos que el silencio era el peor enemigo, y que mientras calláramos, esos jóvenes seguirían desaparecidos sin justicia. Una noche, me encontré revisando un archivo cuando algo llamó mi atención. En una fotografía borrosa, donde, entre varias personas, reconocí a Lucas en mi corazón, se detuvo por un instante. La imagen no dejaba lugar a dudas, pero lo que me aterrorizaba era la incertidumbre de dónde estaba y en qué condiciones. Esa foto era la prueba que necesitaba, pero también un recordatorio brutal del calvario que todavía tenía por delante. Desde que vi esa foto, todo cambió. La desesperación y la esperanza se mezclaron en un torbellino de emociones que no me dejaban pensar con claridad. Sabía que Lucas seguía vivo, pero también que estaba atrapado en un lugar del que no podía salir por sí mismo. Esa idea me quemaba el alma, y cada día que pasaba sin actuar, sentía que estaba fallando como madre. Comencé a compartir esa imagen con periodistas y organizaciones, esperando que alguien pudiera ayudarme a encontrar ese lugar y liberar a todos esos chicos. Fue un paso arriesgado, porque exponía no solo la verdad, sino también mi vida y la de quienes me rodeaban. Sin embargo, no tenía otra opción. La lucha por Lucas y por los demás era más fuerte que cualquier miedo. Los días siguientes fueron una mezcla de vigilancia constante y una ansiedad insoportable. Sentía que cada movimiento estaba siendo observado, y la tensión me hacía saltar al menor ruido. En varias ocasiones, tuve que cambiar de ubicación para evitar que me siguieran, pero no podía detener la investigación. Cada pista era vital para mantener viva la esperanza de encontrar a Lucas y a los demás. Una noche, mientras revisaba mensajes de apoyo de otras familias, recibí un correo anónimo con un archivo adjunto. Era un video corto, borroso y oscuro, pero en él pude distinguir siluetas de jóvenes en un lugar cerrado, hablando en susurros. Aunque no podía ver mucho, ese pequeño fragmento fue suficiente para darme fuerzas y seguir luchando contra ese sistema de oscuridad y silencio que había destapado. Desde que recibí ese video, mi miedo se volvió algo más concreto, una amenaza real que podía tocarse con las manos. A cada paso sentía que alguien me vigilaba, que cualquier movimiento podía ser el último. Pero la imagen de esos jóvenes, aunque borrosa, me daba una esperanza que no podía abandonar. Sabía que detrás de esas sombras había vidas reales, como la de Lucas, y eso me obligaba a seguir adelante. Empecé a compartir el video con más personas, periodistas, activistas y otros familiares. La red de apoyo crecía, pero también lo hacía la presión de quienes querían que todo siguiera en silencio. Recibíamos amenazas, seguimientos y advertencias, pero el miedo se quedó en un segundo plano, porque la necesidad de justicia y de encontrar a nuestros hijos era más fuerte que cualquier peligro. En medio de esa lucha constante, hubo momentos en que me pregunté si todo valía la pena. La soledad, la paranoia, el cansancio, pesaban más que nunca, y la idea de rendirme se cruzaba en mi mente. Pero entonces recordaba el rostro de Lucas, su sonrisa y la promesa que me hice de nunca dejar de buscarlo. Esa imagen era mi escudo y mi espada en esta batalla que parecía interminable. Un día, mientras organizaba toda la información que habíamos recopilado, recibí un mensaje inesperado en una dirección y una fecha para un encuentro. Decían que allí podría obtener respuestas. El miedo y la esperanza se mezclaron en mi pecho, pero al final decidí que tenía que ir, sin importar lo que me esperaba. No podía quedarme de brazos cruzados mientras la verdad seguía oculta. Llegué al lugar indicado en la fecha y horas señaladas, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. La puerta estaba entreabierta y el aire olía a humedad y desolación. Entré con cautela, sin saber si lo que encontraría sería una trampa o la verdad que tanto había buscado. Cada paso resonaba en el silencio pesado y mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de mi pecho. Dentro, encontré una habitación iluminada tenuemente, con varias personas sentadas en círculo. Al verme, algunos levantaron la mirada con ojos cansados y esperanza. Entre ellos, reconocí a Lucas. No podía creer que estaba ahí, vivo, pero al mismo tiempo tan perdido. En ese instante, todo el miedo, la angustia y la desesperación se mezclaron con una esperanza que me devolvía fuerzas para seguir luchando. Lucas me contó, con voz débil y ojos vidriosos,
como había sido llevado de manera engañosa a ese lugar, prometiéndole una vida mejor a través de esas misiones religiosas. Pero lo que encontró fue encierro, aislamiento y abuso. Me explicó que muchos jóvenes eran retenidos contra su voluntad y que apenas tenían contacto con el mundo exterior. Escuchar su historia me rompió el alma, pero también me dio la fuerza para nunca dejar que esta red siguiera operando impunemente. Mientras hablábamos, sentí que no estábamos solos. Otros jóvenes en la habitación también compartían sus historias, cada una más aterradora que la anterior. La realidad era mucho peor de lo que había imaginado, pero esa reunión fue el primer paso para que esas voces silenciadas empezaran a ser escuchadas. Supe que ahora tenía una responsabilidad aún mayor, era a sacar a todos de ese lugar y hacer que el mundo supiera la verdad. Desde ese momento, empecé a planear cómo ayudar a Lucas y a los demás jóvenes a salir de ese lugar. Sabía que no podía hacerlo sola, necesitaba la ayuda de personas con acceso y valentía para enfrentar esa red peligrosa. Por eso decidí contactar a organizaciones de derechos humanos y a la prensa, aunque sabía que eso podría ponernos a todos en riesgo. Mientras esperaba una respuesta, pasaba noches sin dormir, imaginando qué podía estar pasando con ellos. Cada silencio, cada ruido lejano, me ponía en alerta. La esperanza de liberarlos iba acompañada de un miedo constante, pero no podía darme por vencida. Lucas y los demás merecían ser libres, y yo estaba dispuesta a arriesgarlo todo para lograrlo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Por un lado, la esperanza de que la ayuda llegara pronto, y por otro, el miedo constante a las represalias. Las llamadas y mensajes amenazantes no cesaban y la presión era insoportable. Sin embargo, cada vez que pensaba en Lucas y en los demás jóvenes atrapados, encontraba la fuerza para seguir adelante, sin importar las consecuencias. Finalmente, un día recibí una respuesta de una organización que estaba dispuesta a investigar y actuar. Me sentí aliviada, pero también consciente de que esto solo era el comienzo de una batalla mucho más grande. La promesa de ayuda me dio una nueva motivación, aunque sabía que el camino sería largo y peligroso, y que el silencio que rodeaba a esa red solo se rompería con valentía y persistencia. Estás a punto de entrar en un mundo donde la fe se mezcla con secretos oscuros y desapariciones que nadie se atreve a investigar. Lo que voy a contar aquí no es ficción, son historias reales de jóvenes que simplemente desaparecieron, dejando familias destrozadas y una red de silencio que parece imposible de romper. En este video descubrirás cómo instituciones que deberían proteger terminan escondiendo algo mucho peor, una red secreta que manipula, engaña y destruye vidas bajo el manto de la religión. Prepárate para sentir el miedo, la angustia y la rabia de quienes vivieron este infierno. Y si crees que esto es un caso aislado, espera a ver los demás videos de nuestro canal. Aquí reunimos relatos impactantes, denuncias inéditas e historias que te harán cuestionar qué pasa realmente detrás de las puertas cerradas de las instituciones religiosas en nuestro país y en el mundo. No es solo un video. Es el comienzo de un viaje para abrir los ojos y entender una realidad que muchos prefieren esconder. Quédate conmigo hasta el final porque esta historia puede ser mucho más grande de lo que imaginas. Si te interesa conocer más historias como esta, no olvides suscribirte al canal, compartir este video, dejar tu like y comentar qué te pareció. Tu apoyo es fundamental para que sigamos sacando a la luz estas verdades ocultas. Nunca pensé que una simple carta pudiera cambiarlo todo para mí. Fue un día que parecía normal. Estaba en casa intentando organizar algunas cosas del trabajo cuando el cartero dejó caer un sobre sin remitente. Lo abrí con desconfianza, pensando que sería alguna publicidad o un error, pero allí estaba una foto de mi hijo. Lucas. Lo que me paralizó no fue solo eso, sino que era una foto reciente, algo imposible, porque él desapareció hace más de 3 años. Mi corazón empezó a latir a 1000, y las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el sobre. No tenía ninguna firma. Solo esa imagen y un mensaje corto: Ann está aquí, busca, donde nadie quiere mirar. Ann no sabía si sentir esperanza o miedo. La policía siempre dijo que se había fugado, que era un caso común, y el dolor de no tener respuestas era algo que cargaba todos los días. Pero esa carta me hizo dar cuenta de que algo muy raro estaba pasando, algo que nadie quería contarme. Decidí que ese día
no me quedaría de brazos cruzados. Tomé todo lo que sabía sobre los grupos vocacionales que él frecuentaba y empecé a buscar pistas, cualquier cosa que pudiera llevarme hasta él. Lo que no esperaba era que esa búsqueda me lanzara a una pesadilla mucho más grande de lo que podía imaginar. Empecé por buscar en internet todo lo que pudiera sobre esos grupos vocacionales, que decían ser misiones religiosas para jóvenes, pero algo nunca me cuadró con eso. Encontré varios foros y páginas donde gente comentaba desapariciones similares, todos adolescentes que desaparecían justo antes de cumplir los 18 años y siempre la policía cerraba los casos como fugas voluntarias. Empecé a sentir un nudo en el estómago, porque no era solo mi hijo, había muchas historias igual de tristes y misteriosas. Luego, encontré un dato que me heló la sangre en varios exorfanatos, que oficialmente ya no funcionaban. Estaban mencionados como bases para esas misiones, pero nadie sabía nada real sobre lo que pasaba ahí adentro. Me armé de valor y decidí que tenía que ir a uno de esos lugares, aunque no sabía qué me iba a encontrar. Sentí miedo, pero también una desesperación tan grande que no me dejaba pensar en otra cosa. Quería respuestas, no importaba a qué costo. Cuando llegué al primer exorfanato, el lugar estaba en ruinas, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis. El aire olía a humedad y abandono, y la sensación de vacío era abrumadora. Caminé con cuidado, escuchando cada ruido, porque algo en ese sitio me ponía los pelos de punta. No había señales de vida, pero cada paso hacía que mi corazón latiera más fuerte, como si estuviera invadiendo un lugar prohibido. Sentí que alguien me observaba, aunque no había nadie. Mientras exploraba, encontré documentos viejos tirados en el suelo, papeles que mencionaban nombres, fechas y movimientos de chicos que habían estado ahí. Los nombres coincidían con varios de los desaparecidos que había leído en las redes. Me di cuenta de que ese sitio no era solo un orfanato abandonado, sino una fachada para algo mucho más oscuro. En ese momento, la idea de que mi hijo estuviera atrapado allí se volvió más real y aterradora que nunca. Después de esa visita, empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Mi teléfono vibraba con mensajes anónimos que nunca abría, y sentía que alguien me seguía cada vez que salía de casa. Empecé a recibir llamadas con silencio al otro lado, y aunque colgaba rápido, el miedo se fue metiendo en mis huesos. Sabía que alguien no quería que siguiera investigando, pero no podía detenerme. No cuando tenía una esperanza de encontrar a Lucas, decidí contactar con la ONG que lleva casos de abusos en instituciones religiosas. Ellos tenían registros de varios adolescentes desaparecidos con el mismo patrón, y confirmaron que muchos casos fueron archivados sin investigar a fondo. Me dijeron que había un entramado de personas usando esos grupos vocacionales como fachada para algo ilegal, y que los exorfanatos eran puntos clave para ese tráfico. La realidad era peor de lo que imaginaba, y mi desesperación crecía al saber que no estaba sola en esa lucha. Con la ayuda de la ONG, conseguí algunos documentos y testimonios que nadie había querido publicar. Era una red bien armada, con conexiones dentro de las iglesias y autoridades locales que hacían la vista gorda. Cada vez que intentaba alertar a alguien, me topaba con un muro de silencio y negación. Pero esas evidencias que reunimos confirmaban que los chicos no se escapaban voluntariamente, eran sacados y enviados a lugares donde nadie podía encontrarlos. Una de las cosas que más me marcó fue leer un testimonio de una chica que logró escapar de uno de esos centros. Contaba que la mantenían aislada, sin contacto con el mundo, y que la obligaban a participar en rituales extraños para justificar la fachada religiosa. Me estremecí al imaginar que Lucas podría estar pasando por lo mismo, atrapado en un infierno disfrazado de misión divina. Esa mezcla de terror y esperanza me consumía. Descubrimos un listado con nombres y fechas que coincidían con muchos de los desaparecidos. Algunos tenían anotaciones en código y símbolos que no logramos descifrar, pero uno de los miembros del grupo, un ex detective con contactos en el mundo periodístico clandestino, reconoció el símbolo. Era la marca de una secta hermética conocida como la Orden del Sol Velado, una organización con raíces antiguas y un poder insospechado, que operaba bajo la fachada de varias instituciones religiosas y de beneficencia. Se rumoreaba que secuestraban jóvenes para rituales arcanos y para utilizarlos en una red de tráfico de
personas, vendiéndolos a élites poderosas que buscaban almas puras o mano de obra esclava. La revelación nos golpeó como un rayo. No solo estábamos buscando a nuestros hijos, sino que nos habíamos topado con una organización criminal y esotérica de proporciones aterradoras. El exdetective nos advirtió: están en todas partes, infiltrated en la policía, en la política, incluso en el clero. Si intentamos ir por la vía legal, nos detendrán. La impotencia era abrumadora, pero la desesperación por Lucas me impulsó a tomar una decisión radical. Con la ayuda de la ONG y el grupo de padres, ideamos un plan arriesgado. En lugar de ir a la policía, que ya había demostrado ser ineficaz o corrupta, decidimos exponer a la orden públicamente. La información que habíamos reunido era explosiva en documentos, testimonios, grabaciones y el listado con los nombres de los desaparecidos y sus supuestos destinos. Planeamos una filtración masiva a varios medios de comunicación internacionales y a grupos de activistas de derechos humanos con la esperanza de que la presión global forzara una investigación real. El día de la filtración fue tenso. Nos reunimos en un lugar seguro, cada uno con su parte de la información, y al mismo tiempo enviamos los paquetes a periodistas en diferentes países. La respuesta no se hizo esperar. A las pocas horas, los primeros titulares comenzaron a aparecer en escándalo global en secta religiosa vinculada a desapariciones de jóvenes. La Orden del Sol Velado. Una red de tráfico humano bajo el manto de la fe. La noticia se propagó como un incendio forestal. Lo que siguió fue un caos controlado. La Orden del Sol Velado, expuesta y acorralada, intentó desacreditar las acusaciones, tachándolas de difamación y persecución religiosa. Sus influencias políticas y eclesiásticas se movilizaron para silenciar el escándalo, pero la magnitud de la filtración era demasiado grande. La presión mediática y la indignación pública forzaron a las autoridades a actuar. Hubo detenciones, allanamientos y por primera vez se abrieron investigaciones serias sobre los exorfanatos y las misiones vocacionales. Fue un proceso lento y doloroso. Algunos de los jóvenes fueron encontrados, aterrorizados y traumatizados, pero vivos. Lucas no estaba entre ellos. Seguimos buscando, siguiendo cada pista, cada testimonio, aferrándome a la mínima esperanza. La red de la orden era vasta y profunda, y desmantelarla por completo llevaría años, si es que alguna vez se lograba. A hoy, más de un año después de la filtración, mi vida sigue siendo una constante búsqueda. La Orden del Sol Velado ha sido gravemente herida, pero no destruida. Los culpables principales, aquellos que operaban en las sombras, siguen en libertad. Mi teléfono ya no vibra con amenazas anónimas, pero la paranoia nunca me ha abandonado del todo. Mi relación con la fe está destrozada, reemplazada por una profunda desconfianza hacia las instituciones que esconden la oscuridad. Todavía no he encontrado a Lucas. Cada día es una lucha contra la desesperación, una promesa silenciosa de no rendirme. Mi casa, antes un refugio, ahora es un centro de operaciones, lleno de mapas, fotos y documentos. El símbolo de la Orden del Sol Velado sigue tatuado en mi mente, un recordatorio constante de la batalla que aún no ha terminado. Sé que mi búsqueda me ha transformado en una mujer marcada, pero también en una guerrera. No puedo asegurar que encontraré a mi hijo o que la justicia será plena, pero de algo estoy segura: he encendido una llama, y esa llama, aunque a veces débil, sigue ardiendo, iluminando las sombras para que nadie más desaparezca en el silencio. La verdad es un arma, y yo no la soltaré jamás. Esta historia que acabamos de compartir es mucho más que un relato de dolor y misterio. Es un fragmento, una pieza de un rompecabezas mucho más grande y oscuro. Lo que ha vivido esta madre es la cruda realidad de una red que opera en las sombras. Una red que se alimenta de la inocencia y el silencio, y que ha dejado un rastro de familias destrozadas y preguntas sin respuesta. No podemos permitir que el miedo y la indiferencia sigan siendo los aliados de la impunidad. Tu voz, tu atención, son herramientas poderosas en esta batalla por la verdad. Si lo que acabas de escuchar te impactó, si te resonó la angustia de una madre que busca a su hijo, y si sientes que hay algo fundamentalmente incorrecto en que estas cosas sucedan bajo el manto de supuestas instituciones de fe, te pido que te unas a nuestra causa. La única manera de desmantelar estas estructuras de poder es exponiéndolas a la luz pública, una y otra vez.
sin descanso. Tu participación es vital. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que nunca te pierdas una de nuestras investigaciones. Cada semana traemos a la luz historias que han sido silenciadas, denuncias que han sido ignoradas y casos que, como el de Lucas, merecen justicia y visibilidad. Además, te pedimos que compartas este video en todas tus redes sociales, con tus amigos, con tu familia. Cuantas más personas conozcan esta verdad, más difícil será para estas redes seguir operando impunemente. Deja tu me gusta si sientes que esta historia necesita ser contada. Y comenta qué te pareció. Tu opinión nos importa, y cada comentario es una señal de que no estamos solos en esta lucha. ¿Crees que estas desapariciones son incidentes aislados o parte de una red mucho más compleja? ¿Tu perspectiva es valiosa para nosotros? Esta historia es solo la punta del iceberg. Hemos recopilado testimonios escalofriantes, documentos filtrados y pistas impactantes que nos llevan a rincones aún más oscuros de este entramado. En nuestros próximos videos, profundizaremos en otros casos similares, revelando patrones perturbadores y conexiones inesperadas que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder y la corrupción disfrazada de devoción. ¿Te atreverías a conocer la verdad completa sobre otras víctimas y los responsables detrás de estos crímenes? El viaje hacia la verdad apenas comienza, y te aseguramos que los próximos capítulos son aún más impactantes. No te quedes al margen, únete a nosotros y seamos la voz de aquellos a quienes intentaron silenciar.